¿Y cuál es el costo de esta camioneta, esta Dodge Journey en la que vamos a armar nuestro motorhome, nuestra casa para los tres? ¿Cuánto es que nos valió? Ahora sí, esta camioneta tiene una desventaja, tiene una parte negativa, tiene un contra, y ese es... Bueno, y ahora pasamos a las medidas. Se van a sorprender muchísimo con las medidas de esta SUV, que la verdad que nos dejaron bastante impactados cuando nosotros la buscamos, la procuramos. No podíamos creer las medidas en comparación también con una combi. Ustedes van a ver ahora y van a sacar sus propias conclusiones. ¿Y cuánto es que nos terminó costando esta camioneta después de que lo negociamos y terminamos bajando bastante el precio, que terminó bastante más abajo de lo que valía en realidad? Bueno, pagamos por la Dodge Journey que tenemos, nuestra futura casa. Otra cosa por la que elegimos esta camioneta es por la potencia, que nos tiene que llevar a nosotros tres a toda la construcción de la casa, todo lo que vamos a llevar. Entonces la potencia es bien importante. ¿Cuánto tiene de potencia? Bueno, y ahora vamos a hablarles sobre el consumo de esta camioneta, porque eso es algo bastante delicado. Tomemos en cuenta que es una camioneta que pesa casi 2 toneladas, que es una V6, el motor es V6, es un motor 2.7, en una camioneta pesada. Entonces el consumo es todo un tema. Bienvenidos a un nuevo video de Nami por el mundo. Estamos por acá tomando unos mates. Y para los que no nos conocen, yo soy Lourdes. Y yo soy Pablo. Y en este momento Nami no está ahora mismo con nosotros, la dejamos en casa. Pero bueno, Nami es parte fundamental de este canal. Y bueno, en realidad va a aparecer la mayoría de los videos. Para los que no vieron el video anterior, Nami es nuestra gatita, que es como nuestra hija, tiene 7 años. Y va a viajar en esta camioneta junto a nosotros, en la que vamos a armar un motorhome. En este video les vamos a contar por qué elegimos esta camioneta, esta Dodge Journey del año 2010, para dar la vuelta al mundo. Ojalá, si podemos hacerlo. Y bueno, les vamos a contar los pros que vimos, los contra, y por qué lo elegimos, por qué tomamos esta decisión. Que nosotros tenemos otro canal en donde creamos contenido. Ahora mismo estamos en Florianópolis. Nosotros vivimos acá hace 4 años y medio. Sí, si bien nosotros somos uruguayos, vivimos en Brasil hace 4 años y medio, concretamente en Florianópolis, como les comentaba Lou. Y bueno, desde acá es que compramos nuestra camioneta y que vamos a salir a viajar de acá al mundo. Y bueno, les vamos comentando de que en un principio se nos pasó por la cabeza comprar una van grande, que es en realidad nuestro sueño, nos encantaría, pero le vamos a contar los motivos de por qué no la pudimos comprar, por qué no pudimos hacer el motorhome en esta tan soñada Sprinter. Y bueno, también tuvimos la opción de hacerla en una combi home, como se dice acá en Brasil. Se nos pasó también por la cabeza, también averiguamos muchísimo, y también les vamos a contar por qué no la elegimos, la combi. Claro, nosotros manejamos muchas opciones. Nosotros teníamos antes un auto, un Nissan Versa, que nosotros lo vendimos y nos tomamos un tiempo de más o menos unos 6-7 meses para investigar bien y poder decidir qué era lo que íbamos a comprar para armarnos el motorhome. Entonces, nosotros en ese tiempo manejamos muchas opciones. Como decía Lou, vans así grandes, tanto la Sprinter como la Renault Master que hay acá en Brasil y algunas otras opciones como la Iveco, también las combi y otras SUV, que bueno, también eran otras opciones que había de diferentes camionetas, pero bueno, nos decidimos por esta por motivos particulares que ahora les vamos a contar y que la verdad es que hacen que valga muchísimo la pena esta camioneta. Y bueno, como ya les mencioné, es una Dodge Journey del año 2010, es un motor 2.7, es V6 también el motor, tiene bastante potencia. Y nosotros hemos tomado las medidas ya, que después les vamos a contar, a ver qué medidas tiene internamente, que la verdad es bastante grande, es bastante ancha también. Sí, en este video les vamos a comentar no solo las medidas de dentro, sino las medidas de fuera, y también cuánto cuestan estas camionetas, cuánto cuestan acá en Brasil otras camionetas, como la combi, como la Fiat Doblò, como cuánto cuesta una Sprinter. Le vamos a estar comentando también sobre todo eso. Inclusive ya aprovechamos a pedirles que le dejen el like al video para apoyar el contenido que hacemos, que nos vayan dejando un comentario durante el video, pueden dejar varios comentarios si quieren, que la verdad que eso nos ayuda muchísimo y además vamos a estar leyendo todos sus comentarios, nos interesa mucho qué es lo que tienen para decir. Además suscríbanse a nuestro canal con el botoncito rojo y activen la campanita para quedarse atentos a los próximos videos, porque acá van a tener videos toda la semana y además van a tener videos sorpresas durante la semana, además del video fijo que tenemos, que es el sábado a las 4 de la tarde, horario de acá de Brasil.
también va a tener videos sorpresas, así que ya se quedan atentos a todos los videos. Bueno, nos corrimos por el sol porque nos estaba pegando de frente, pero lamentablemente acá también, así que bueno. Les vamos a dejar en breve, cuando les contemos bien, los motivos que nos llevaron a tomar la decisión de comprar esta camioneta. Hicimos una tablita comparando, por ejemplo, la Combi y comparando también la Fiat Doblò, que fue una opción también que se nos pasó por la cabeza. Y bueno, les vamos a contar los pros y los contras que nos llevaron a comprar esta camioneta, a decidirnos definitivamente. Pero el principal motivo era el confort y la seguridad, porque vamos a estar conduciendo en ruta varias horas por momentos. Si bien nuestra idea no es ir volando, vamos a ir tranquis, conociendo, mostrándoles lugares, pero el confort, la comodidad y la seguridad de la camioneta era bastante importante a la hora de elegirla, y no es para menos porque la Dodge Journey tiene 6 airbags, tiene 2 de frente y tiene todo en la parte de atrás de los asientos de acompañante. De cortina, tienen Claro. todo hacia atrás. Entonces, esta camioneta es para 7 pasajeros. Entonces, pueden ir 7 personas acá, tiene 3 hileras de asientos y esos airbags protegen a las 3 hileras, a las 7 personas. Entonces, claro, tenés una protección bárbara que en comparación, por ejemplo, con la Combi, claro, era bastante diferente en cuanto a que no tiene ni siquiera airbags. O sea, básicamente hay algunas que puedes conseguir con el opcional extra que pueda tener, pero a lo sumo de motorista, o sea, de conductor. Sí. Motorista, vivimos en Brasil. Disculpen si entreveramos un poco el portugués y el español, pero vivimos hace casi 5 años acá y Claro. es medio complicado, a veces se nos van un poco las palabras. Justamente. Pero claro, era mucha diferencia en cuanto a seguridad en ese sentido. Y después, en cuanto a la Doblò, tiene en general de conductor, pero también en general no tiene de pasajero, o sea, de acompañante, copiloto, y mucho menos hacia atrás. Entonces, bueno, la verdad es que en diferencia de seguridad era mucha. Ahora, los airbags no son la única método de seguridad extra que tiene por la que elegimos esta camioneta, no fue solo por los airbags. Tiene otras cosas, además de que tiene freno de disco en las ruedas delanteras y las ruedas traseras, que tiene disco ventilado en la delantera y sólido en la trasera, pero en las 4 ruedas, que eso está muy bueno para el tema del frenado. Tiene distribución de frenado entre las 4 ruedas, tiene ABS, tiene también antideslizamiento, entonces si alguna rueda patinara, tiene justamente el sistema para hacer que se acomode y justamente evitar un accidente. Entonces eso la verdad que es muy muy importante, y muchas de estas otras camionetas no lo tienen, sobre todo este año, porque es 2010. Entonces nosotros, si comparamos entre camionetas del mismo año, de 2010, la verdad es que la mayoría de las horas no tiene ese tipo de cosas, ese conjunto de medidas de seguridad que hace que sí, sea muchísimo más seguro para viajar para nosotros y para Nami. Algo muy importante que ahora después les vamos a mostrar es que desde adentro para afuera no se escucha absolutamente nada. Nosotros hicimos la prueba y la verdad que tiene algo la camioneta desde la parte de los vidrios y de toda la parte de la composición de la chapa, los elementos, que queda insonorizado totalmente, no se necesita hacer ningún tipo de insonorización, impermeabilización, nada de eso que se les hace a las Combi, ponerle a las Sprinter o la Doblò. Sí, No es nosotros, necesario hacerlo. es que nosotros lo descubrimos así por casualidad. Sí. No sabíamos, no fue algo que lo tuvimos en cuenta, porque la verdad es que no lo sabíamos. Y en un momento fue que ella me fue a hablar estando dentro de la camioneta y yo no le escuchaba. Y él le digo, Y yo le golpeaba el vidrio y le hablaba y le gritaba y él, no te escucho, ¿me estás hablando? Me decía. claro, Y yo, te estoy gritando. Y él me decía, ¿qué? Y yo ahí empecé a gritarle re fuerte y no me escuchaba nada. claro. Y ahí bajé yo, subió él, hicimos la prueba también yo desde afuera, él gritó, que él grita bastante fuerte y no se escuchaba nada, Mal. no podíamos creerlo. Claro, era tipo vos del otro lado veías la persona ahí, tipo, incluso tenías que acercarte por el tema de que tiene la polarización, Sí. pero veías que tipo haciendo, tipo, Sí, sí. haciendo un movimiento de la boca, pero no escuchabas. No se escucha nada. Entonces, muy salado eso, y ya es una ayuda, ya de entrada eso nos va a ayudar bastante. Después, otra cuestión también de los asientos que comentaba Lobo, además que son muy cómodos, son anchos y demás, tiene otras cosas que se puede regular de todos lados, o sea, se puede manejar bastante el tema de la posición, y como no tiene freno de mano,
de mano, lo tiene de pie, como les comentábamos y les mostramos en el video anterior, que le hicimos el tour completo sobre la camioneta, les mostramos todo. Y bueno, si no vieron ese video lo pueden ver luego, que se lo vamos a dejar ahora al final de este video. Pero bueno, como tiene freno de pie, no tiene freno de mano, tiene bastante espacio en el medio para apoyar los brazos y demás. Claro. Bueno, ellos también quieren hablar en el Sí, video. tal cual. Los pajaritos. Estamos acá, entre medio, hay bastante naturaleza acá. Atrás está la playa de Ingleses, de Florianópolis. Tiene una parte de vegetación, que justamente hay pajaritos y de todo un poco. Y bueno, nosotros estamos sentados acá con la camioneta estacionada al lado. Y bueno, como les comentaba, ese tema también está bueno. Tiene muchos espacios de compartimentos, como les mostrábamos también Sí. en el tour que les hicimos, que eso ayuda muchísimo. Quieras o no, una persona que va a vivir en el auto, que necesita espacios por todas partes, ayuda un montón. Tenemos desde la parte del volante donde nosotros nos sentamos, compartimentos por todos lados. Después abajo de los asientos también hay compartimentos para guardar pila de cosas. Claro. Que incluso unos son para, por ejemplo, comidas, latitas refrigeradas que aguantan la temperatura y todo. Sí. Está muy bueno. No, la verdad es que está muy aprovechado los espacios para en todo lo que se puede poner compartimientos donde guardar cosas. Entonces, claro, esta es una camioneta que es muy padrón americano, padrón estadounidense, que se usa mucho así como una especie de minivan. Porque como les comentamos en el video anterior, Claro. es una crossover, se considera, que es una mezcla entre una SUV, una SUV y una minivan. Entonces es muy grande, es bastante grande, tipo una minivan, pero a su vez tiene la pinta de SUV. Y está pensada para largas horas de ruta, como en Estados Unidos, que llevan trayectos y trayectos que recorren muchísimo. Está Claro. pensada para eso, para viajar en familia, muchas personas, Es- mucho peso, que ahora les vamos a comentar cuánto peso aguanta, que eso también es importante para construir una casa, para llevar mucho peso. Eso es algo muy importante también. Sí, incluso ya se los comento, ya la pasada, que la camioneta pesa casi 2 toneladas, pesa casi 2000 kilos y puede aguantar de carga útil, o sea, carga extra entre las personas y las cosas, los objetos, ¿no? 900 kilos, que es bastante eso, porque hay muchas camionetas que más o menos son 500 kilos lo que pueden aguantar. O por ejemplo, la combi, ponele, aguanta bastante, aguanta 1000, ¿tá? Es muy parecido a lo que tiene de carga útil con esta. Pero otro tipo de camionetas, como la Fiat Doblò, como otro tipo de SUV y demás, claro, tienen más o menos alrededor de 500 kilos. Y eso la verdad es que ayuda bastante porque nosotros vamos a armar una estructura ahí, si bien vamos a sacar los asientos y demás, pero aparte vamos a poner también una cosa arriba de la camioneta. Ya van a ver, porque la verdad es que tenemos varias ideas bastante innovadoras para este motorhome que no se ha visto, por lo menos nosotros no hemos visto en otros motorhomes, que bueno, les puede resultar interesante, de repente para si les copa para conocer, para acompañar, ¿no?, en la aventura y demás. Y también si están pensando en hacerse una camioneta así, con esa posibilidad de viajar de esa forma, van a poder sacar también varias ideas en ese sentido. Así que bueno, quédense atentos al canal y no se olviden de suscribirse, ¿eh? Sí, pensamos hacer bastante completo todo porque obviamente vivir en un auto no es lo mismo que vivir en una Sprinter, en una van, por ejemplo, algo más grande, que ahí Sí. se le puede hacer ducha, baño, una cocina completa, pero nosotros pensamos en tratar de tener todas las comodidades, obviamente, de poder bañarnos, si no conseguimos lugar donde bañarnos, porque acá en Brasil, sabemos que en parte de Uruguay también, y en Argentina me parece también que son Sí. lugares que vamos a visitar. De los otros no sabemos, así que nos pueden ir dejando en los comentarios, pero sabemos que hay duchas. Duchas libres, por ejemplo, en estaciones de servicio, si vos cargas combustible podés bañarte, algunas que podés pagar, y bueno, esa sería una opción. Pero también nosotros queremos tener una opción en caso de que no consigamos una ducha para poder bañarnos, tener una ducha para bañarnos también en la Sí. camioneta, tener un baño en caso de que estemos en ruta y necesitemos urgente hacer, o por X motivo no consigamos baño en algún lugar, también queremos tenerlo. Y que claro, nosotros no sabemos en otros países, porque la idea, esto justamente es una vuelta al mundo, no es solo, nosotros pensamos recorrer primero los países de acá y después pensamos ir a otros países, nos gustaría recorrer Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, ir para Europa,
recorrer en Europa, El mundo, España, Italia, etcétera. Nos encantaría recorrer justamente todo el mundo. Así que bueno, eso no sabemos, no todos los países van a tener esa infraestructura o ese formato, entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo. Y eso es lo que es la idea que queremos hacer, estar preparados para todo. Tanto en la ruta como cuando vayamos a acampar y demás, que tenga todo bien completo. Y justamente como vamos a llevar bastantes cosas, también es importante el tema de la potencia, porque vamos a llevar bastante peso. La camioneta de por sí es pesada, tiene casi 2 toneladas, entonces precisamos que tenga una potencia interesante. Porque hay lugares que son más llanos, ¿no? Más llanura, como por ejemplo Uruguay, pero hay otros lugares que tienen bastantes elevaciones, como por ejemplo acá en Brasil, que nosotros pretendemos recorrer varios lugares de Brasil. Hay elevaciones muy importantes, que incluso nosotros que estamos acostumbrados a que en Uruguay no hay prácticamente nada de elevaciones, claro, nos llevamos la verdad una sorpresa cuando encontramos morros así, que tenías que subir prácticamente, ¿no? Como si fuera una montaña. Y bueno, y hay mucho de eso. Nosotros ahora ya nos acostumbramos, pero hay mucho. Y la potencia, bueno, hace la diferencia. Ahora le vamos a comentar el tema de cuánta potencia. Además de la potencia, perdona que te corte, Sí. tiene también algo, la camioneta es muy bueno, que en realidad yo no sé si lo tiene la combi y la dobló, no sé si lo tiene, no creo, pero tiene un control de estabilización que si vas por una calle y está medio resbaloso o hay barro o se te mueve un poco la camioneta, las ruedas te patina, te estabiliza la camioneta, que eso es muy bueno también para ese tipo de rutas que no sabemos cómo van a estar, en qué estado van a estar, Claro. que está muy bueno la verdad. Sí, sí, sobre todo cuando está mojado y eso. Si te resbala alguna rueda, el estabilizador entra en juego para acomodar, entonces Está muy bueno. eso la verdad que está muy bueno, sí, suma bastante. Y son tecnologías que están muy interesantes para hacer que es una camioneta de 2010. Tiene mucha tecnología, la verdad es que nosotros incluso nos sorprendió mucho cuando buscamos opciones y demás. Nos sorprendió porque tiene tecnologías que nosotros pensábamos que solo estarían en camionetas bastante más nuevas. Lo que pasa es que, claro, es una camioneta que es muy traída así con el formato bien de Estados Unidos, que quieras o no, tienen ya hace rato bastante más tecnología y todo eso, entonces, bueno, ni que hablar que la verdad que eso suma bastante. Y el otro tema este de la potencia, bueno, va a ser una diferencia bastante interesante, si bien yo no soy de andar rápido, soy muy de respetar los límites de velocidad, una por seguridad de los tres, y otra, pues también no soy muy fan de las multas, así que bueno, pero sí, la verdad es que nosotros respetamos bastante el límite de velocidad, entonces no es para andar volando ni mucho menos, sino más que nada por ese tipo de cosas y por el peso que vamos a tener, no tener problemas en ese sentido. A ver, hablando del tema de multas, hace 5 años casi que vivimos acá y no se comió ni una multa, así que ya pueden verlo. Claro, por eso, entonces... No tuvimos ni una multa nunca. Así que eso, claro, no es por ese lado, porque mucha gente a veces, no, pero yo quiero con mucha potencia para, ¿no? Agarrar en la ruta, agarrar 200 kilómetros por hora. No es mi caso, así que bueno, pero no, es más que nada pensando en esas cosas y, por ejemplo, en las rutas pasa mucho el tema de los camiones, que tenés que agarrar y para rebasar necesitas también cierta potencia. Entonces también para esas cosas también va a ayudar cuando es algo medio así rápido. Otro de los motivos de elección de esta camioneta es que va a ser un camper invisible. Y ustedes se preguntarán por qué invisible. Que nosotros hemos visto que se le dice Stealth Camper Home o Stealth Motorhome en inglés. Claro. Que claro, es eso, invisible. Es una casa invisible. ¿Y por qué elegimos esto? Primero que nada, por lo menos acá en Latinoamérica, porque vemos que nos están viendo también de otros países del mundo en donde se usa este estilo de vida, de van life, motorhome, etcétera. Es que por eso mismo aclaré eso, porque la verdad es que estamos teniendo bastantes vistas de España, de México y de Estados Unidos. Entonces en esos países le suelen decir, sobre todo en México y Estados Unidos, le dicen Stealth Motorhome. Y en España sabemos que los motorhomes le dicen autocaravana. No sé cómo le dirían a esto en particular. Si pueden ahí, nos dejan en los comentarios cómo le dicen por allá. Nosotros le decimos motorhome, camper, pero Claro. no sabemos bien cuál es la denominación común. Sabemos que es nuestra Claro. casa sobre ruedas, va a ser una Ahí casa va. sobre ruedas y bueno. Pero claro, en otros países sabemos que se utiliza mucho este estilo de van life, vida viajera, y hay muchos camper, autocaravanas, motorhome grandes.
Acá en Latinoamérica, en este último tiempo, a lo que ha crecido este modo de vida, este estilo, han puesto ciertas restricciones a los motorhome, principalmente los de gran porte. Están cobrándoles más tasas, a diferencia, por ejemplo, de un auto común. Entonces se les está poniendo varias restricciones a los motorhome. Y claro, quieras o no, una camioneta pasa desapercibida. Es una casa invisible sobre ruedas. Entonces ese fue también un punto el que nos llevó a tomar esta decisión de no... Bueno, también por otro motivo no elegimos una van grande, que es por un tema de economía, de lo que valen acá, al menos en Brasil, que la camioneta valió muchísimo menos que una Sprinter. Claro. Y bueno, ese igual era otro motivo que pasa más desapercibido. Vos podés estar viviendo, podés estar cocinando adentro, que por fuera es un auto que está estacionado. Sin embargo, una Sprinter, una van mucho más grande, se nota que están los tanques, que puede estar como con más cara de casa. Claro, incluso ni siquiera solo Sprinter o Vans, sino mismo las combi. Si se nota mucho que es motorhome, porque hay placas acá en algunas partes que te ponen no estacionar Vans, motorhomes, ómnibus, microómnibus. Entonces, ya si es una van, no podés. Si es un motorhome, no podés. Ómnibus tampoco. Pero claro, un auto, una SUV, una camioneta, lo más bien puede estacionar ahí. Y no tiene ningún problema porque, primero que nada, no es van, es camioneta. Pero además, no se nota de afuera que es un motorhome. Entonces, estás tranquilo. Inclusive para estacionamientos, peajes, muchas veces también tenés más costos en ese sentido. Entonces como que suma bastante también esas cosas y pasar desapercibido. Aumentan las tasas, si tenés una van grande o una combi, es mucho más caro que un auto para pasar en determinados lugares turísticos, para poder estacionar en campings, también cambia mucho la tasa. Claro, por eso, y entonces eso te termina también jugando. Ahora, también es muy importante, no solo el tema de lugares que puedes pagar y lugares que no, directamente, que pasa acá, sino en ciudades grandes. En ciudades grandes muchas veces una van, y a veces te complica para estacionarla, pero una camioneta así es bastante más sencillo en estacionamiento normal, de supermercado, de lo que fuere. Entonces, bueno, también por ese sentido. Ahora, estos son extras a la elección de esta camioneta, que la verdad es que son aspectos positivos que podemos destacar. Ahora, obvio, también hay que tomar en cuenta de que sí, obvio, una Sprinter, y bueno, sí, te da otras comodidades, ¿no? Es bastante más grande. Si bien esta es una camioneta que es muy grande, bueno, tiene una altura mucho más alta, vos podés estar parado, es más larga, un poco más ancha. Entonces, bueno, pero la verdad es que para que tengan una idea, vale más del doble. Una Sprinter del mismo año de esta camioneta, vale más del doble. O sea, vale el doble más o menos. Para que tengan una idea, es prácticamente lo mismo que el doble. Y una Mercedes-Benz Sprinter que no sea de esas ultra largas y de techo también ultra alto, sino una normal, común, del año también 2010. Estamos viendo por 90.000 reales, 100.000 reales en muchos lados. La verdad que sí. Sí, acá hay una cosa en Brasil que se llama FIPE, que básicamente es lo que controla los precios, ¿tá? de los vehículos, pero como un estándar, no es que vos tengas que vender a ese precio o no. Y de las Sprinter 2010 es 80.000, pero a su vez muchos lo venden por 90.000, 100.000, o sea, lo venden arriba de ese valor. Y claro, sí, la verdad que es mucho más de lo que nosotros nos valió y lo que vale la camioneta esta. Entonces sí, ese fue el punto, ¿no? Más de quiebre. Sí, y también les queríamos responder porque tenemos muchos seguidores también desde nuestro otro canal, que nosotros les comentamos también todo esto que pensábamos hacer y toda esta nueva etapa que se viene en nuestras vidas. Está pasando un ómnibus. Y bueno, muchos vieron que compramos esta camioneta, se la mostramos, se la presentamos y nos dijeron, ¿por qué no se compran una van? ¿Por qué no se compran una Sprinter o una Master, Renault Master, una Iveco? Y bueno, el motivo principal es por el tema económico, porque esta camioneta, como dice Pablo, sale muchísimo más barata, nos salió a nosotros, que una usada, que además no sabés qué cosas tenés para hacerle, porque sí, la comprás, por ejemplo, 90.000, 100.000 reales, y capaz que arriba, en mecánica, en arreglos, en todo, le tenés que poner
mínimo 20.000 reales más y se nos va de las manos. Claro, porque aparte mucha gente las usa para trabajar ese tipo de camionetas. Sí. Entonces muchas veces tienen bastante palo. Incluso muchas hemos visto que están con el motor hecho porque de repente tuvieron problemas y bueno, tuvieron que cambiarlo. A veces la usan tanto para trabajar que... Sí, tanto las combi como las Renault Master, Sprinter, Claro. etcétera, las usan mucho de carga acá, de transporte de carga, y están muy, muy jodidas en la Claro. parte esa de la suspensión, de por dentro. En cambio, este tipo de camionetas son personas que las usan para paseo, Claro. no las usan mucho tampoco, entonces están más cuidadas también en ese sentido. Inclusive acá en Brasil hay algo que es bastante llamativo, que nosotros, no sé, nos sorprendió mucho, que es que mucha gente que compra estas camionetas, a veces tienen otro auto, así como se dice acá, carro popular, un auto más chiquito, por ejemplo un Renault Sandero, un Gol, un Volkswagen Gol, O incluso una moto. o moto, ahí va, para el día a día, ¿tá? Para ir a trabajar, para ir a hacer los mandados, para ese tipo de cosas del día a día tienen eso, y esta camioneta se la compran para tenerla lista, como quien dice, en el garage, para hacer viajes familiares de fin de semana, o de repente algún día que tienen libre por algún turismo, y bueno, aprovechan a hacer viajes. Porque acá también se da mucho en vacaciones, cuando la gente tiene licencia, de hacer viajes internos, en Brasil mismo, a otros lugares a conocer, o incluso ir a conocer alguna parte de Argentina, alguna parte de Uruguay o de algún otro país. Entonces, bueno, la verdad que eso es una locura de cómo hacen esas cosas, es muy salado. Entonces, claro, es otro tipo de cuidado que se tiene con este tipo de camionetas, Sí. de la SUV, a diferencia de las otras que se usan para trabajar todos los días, mínimo 9 horas, que están llevando peso, Claro. transporte de carga. Entonces, ese fue uno de los motivos también de combi no y una van no, por el precio principalmente, Claro. y porque no sabes cómo puede estar, que muchas vimos, como dijo Pablo, que estaba para hacerle el motor o que se lo habían hecho recién, entonces... Ahora, claro, si una persona obviamente tiene 100.000 reales, 90.000 reales, 80 para comprar la camioneta y además para tener una cantidad de plata para hacerle los arreglos que puedas llegar a tener que hacerle antes de salir a viajar de motorhome, bueno, ahí en realidad es una gran opción. Inclusive si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, por decir algo, 120.000 reales para decir... Que era lo base que más o menos necesitabas, Claro. para tener la Sprinter o la Master. Claro, para comprar una, ¿no?, del mismo año y además hacer los arreglos que haya que hacerle para salir tranquilos. Y bueno, hubiera sido una tremenda opción, nos hubiera encantado. Lo que pasa es que no podíamos económicamente. Y después las opciones que están en el mismo rango de precio, que sería la Combi, como le comentábamos, o la Fiat Doblò y algunas otras SUV, bueno, la realidad es que de entre esas sí nos pareció mejor esta. No solo por el tema de seguridad, como les comentábamos, sino el tema de, bueno, confort y demás, pero la verdad es que la seguridad, entre la Combi y esta, la seguridad fue lo que más nos hizo inclinar la balanza. Otra cosa interesante que no fue, la verdad es que lo que nos hizo decidir, pero es un plus, es que tiene aire acondicionado. Primero que nada, como base, las combi muchas veces no tienen directamente aire acondicionado, entonces o se lo tienen que gastar en agregar, o bueno, a veces ponen claraboyas, ponen climatizadores y demás para cubrir esa parte. Por un lado eso, tiene aire acondicionado, bien, pero además de eso, tiene aire acondicionado en 3 zonas, o sea, primero que nada, tiene 2 zonas en las que lo podés controlar, que es en la primera hilera, ¿no?, en la filera de adelante, y también en la hilera de atrás, o sea, en la fila de atrás, también lo podés controlar, tenés todos los controles para frío, para caliente y demás, o sea, vos podés tener una temperatura adelante Sí, y una además, atrás. en verano, que nosotros lo probamos, enfría muchísimo, y vamos a ver en invierno que por lo visto también calienta bastante, que es algo importante en el tema de las temperaturas extremas, que hemos visto a diferencia de combis, nosotros las fuimos a ver y todo, el tema de la calefacción es algo bastante importante que hay que pensar si vas a estar viviendo y viajando, es muy importante. Claro, y que quieras o no, a ver, es algo que vos podés agregar, pero igual tenés un costo extra, entonces ahí también, quieras o no, después tenés que tener para invertir en eso. Entonces, bueno, la verdad es que eso fue algo importante, y como le decíamos, hay 2 zonas en las que podés controlar, pero tiene en toda la camioneta salidas para el aire acondicionado.
Entonces realmente la climatiza muy rápido, cosa de que si nosotros estamos a una temperatura, ¿no?, adentro, que bueno, o está calor o está frío, podemos prender un poco la camioneta, ambientar, que al ser una camioneta, una sub, que no es tan amplia, y además tener esa posibilidad de aire acondicionado en las varias zonas y demás, Claro, ambienta va a ambientar rapidísimo. rápido. Entonces tampoco es que vas a estar gastando mucho combustible en tenerla mucho rato prendida para poder ambientar adentro. Entonces ese tipo de cosas, como le decía, son un plus, pero son un plus que ayuda. Bueno, y ahora les vamos a leer la tablita que nosotros hicimos comparando la Dodge Journey con la Combi y con la Fiat Doblò para también tener una decisión final de varios ítems. Y esta tabla también les puede servir a ustedes si están pensando hacer algo parecido para... ¿Pasa la moto? Para que tengan en cuenta también ya todo resumido por nosotros. Sí. Bueno, les vamos a decir que el tanque de combustible en la Dodge Journey tiene 77 litros de capacidad, en la Combi tiene 45 litros de capacidad y en la Fiat Doblò 60 litros. Así que la Dodge Journey tiene un tanque de combustible bastante amplio, que eso ayuda mucho en las rutas de varias horas, que nos puede ayudar en no buscar urgente una estación de servicio o no llevar muchos tanques extra de combustible. Que eso es algo que estamos considerando, si llevar o no llevar un tanque de combustible extra por las dudas, que eso, si tienen alguna opinión para darnos, nos pueden dejar acá abajo en los comentarios, pero es algo que estamos pensando si hacer o no. Ahora, justamente por esa capacidad de litros que tiene, nos hace pensar en que capaz no es necesario y podemos no llevar ese peso o ese espacio extra con eso, así que bueno. Bueno, y ahora vamos a hablarles sobre el consumo de esta camioneta, porque eso es algo bastante delicado. Tomemos en cuenta que es una camioneta que pesa casi 2 toneladas, que es una V6, el motor es V6, es un motor 2.7, en una camioneta pesada, entonces el consumo es todo un tema. Ahora le vamos a estar comentando cuál es el consumo de esta camioneta. Y bueno, el consumo es de 9.5 en ruta y de 6.6 en ciudad. Eso en ruta no está tan mal. La verdad es que en ruta 9.5 está bastante prolijo. Ahora van a ver incluso en comparación con las otras camionetas cómo está el tema. Y entonces ahí se van a dar mejor cuenta. Pero en ciudad, bueno, ahí sí que es un poco gastadora. Incluso esos 6.6 por momentos pueden ser 5.5, 6. Así que bueno, sí. En ciudad la verdad que consume bastante. A ver, ¿y cuánto tienen las otras? Bueno, la Combi tiene 9 en ruta y 8.4 en ciudad. Si comparamos con la Dodge tiene 9.5 y la Combi 9. No hay mucha diferencia. Tiene un poco más en ruta esta camioneta. Lo que sí en ciudad cambia de 6.6 a 8.4, que ahí sí cambia. Es que, y ahora vamos a decir la Doblò y ahora les digo una cosita. Y la Doblò tiene 10.3 en ruta y 8.4, que es lo mismo que la Combi en ciudad. Ahí va. Entonces, ahí como verán, los consumos en ruta son similares. Incluso lo de esta camioneta tiene un poco más que la Combi. Yo creo que más que nada debe ser por el tema de la fuerza, que tiene que hacer más fuerza el motor y bueno, termina gastando más en ruta. Ahora, en ciudad es lo que sí, por ser un motor V6 y demás, en ciudad sí, bebe bastante, como se dice acá en Brasil, gasta bastante combustible. ¿Esto es un tema? Sí, vamos a gastar un poco extra en combustible en ciudad, pero la realidad es que la mayoría de los kilómetros lo vamos a hacer en ruta, para movernos de una ciudad a otra, de un país a otro. Entonces, en ciudad después gastaremos, claro, pero no va a ser, ¿no? No vamos a estar mucho dando vuelta dentro de una ciudad, de un barrio. Vamos a estar principalmente en ruta y después nos vamos a un punto, conocemos caminando, claro, recorriendo, o puede ser en ómnibus, dejando la camioneta. No vamos a estar dando mucha vuelta así en ciudad, así que eso, bueno, no influye mucho. Otra cosa por la que elegimos esta camioneta es por la potencia, que nos tiene que llevar a nosotros tres, a toda la construcción de la casa, todo lo que vamos a llevar. Entonces la potencia es bien importante. ¿Cuánto tiene de potencia? Bueno, tiene 185 caballos de fuerza la Dodge Journey. Después tenemos la Doblò con 112 caballos de fuerza. Ya ven ahí la diferencia. Y la Combi tiene 78 caballos de fuerza. Me sorprendió eso, la verdad. Sí, esto era algo bastante también importante, el tema de la potencia, la fuerza. Imagínate en una subida, en un morro acá de Brasil, llevando todo el peso
Ya solo de la camioneta, sumado a nuestro peso, con toda la casa armada, con todo lo que vamos a llevar a cuestas, necesitábamos bastante potencia para hacer esas cosas y que no se nos quede a mitad del camino, que también vimos algunos videos que nos asustó bastante de que las combis se quedan, que no tiene mucha potencia para subidas, para ir a lugares así, entonces no queríamos dolor de cabeza, nosotros queremos salir, disfrutar, estar tranquilos y bueno, Sí, es sí. importante eso. La verdad que parece no ser algo muy muy importante, pero la verdad que a fin de cuentas termina siendo para justamente esos momentos y sobre todo en lugares así más elevados en los que sí te puede llegar a complicar bastante, ¿eh? Bueno, y ahora pasamos a las medidas. Se van a sorprender muchísimo con las medidas de esta SUV, que la verdad que nos dejaron bastante impactados cuando nosotros la buscamos, la procuramos. No podíamos creer las medidas en comparación también con una combi. Ustedes van a ver ahora y van a sacar sus propias conclusiones. Bueno, las medidas estas son por fuera, ya sea el largo, el ancho y la altura. La Dodge Journey tiene 4.88 metros de largo, después tiene 1.87 metros de ancho y 1.74 metros de altura. Como verán, es muy larga. Para hacer una camioneta, una SUV, es muy larga. Tiene casi 5 metros. La verdad que eso es una locura, porque tomemos en cuenta que lo que pasa de 5 metros es una Sprinter. Entonces, ahora van a ver en comparación con las otras, pero eso es muy larga. De altura, bueno, seguí con las otras y ahora hablamos de eso. Bueno, a ver, de largo tiene casi 5 metros. La combi tiene 4 metros 50. Y la Fiat Doblò tiene 4 metros con 25. La combi es un poco más larga que la Doblò, pero menos larga que la Dodge Journey. Eso. Y que claro, a ver, la combi tiene una cosa que es que no tiene tanto espacio para el motor. O sea, el motor va atrás, abajo, entonces no le quita mucho lugar de medida de largo, que esta un poco quita así la parte del motor. Entonces en ese sentido, claro, no hace que sea... Es más larga en total, no tan necesariamente mucho más larga dentro. Claro. Pero bueno, igual hace que sean bastante igual equitativas en ese sentido. Ahora, ¿cómo es la altura? Bueno, la altura, como les dije, es 1,74 de alto la Dodge Journey. Tiene 2 metros 04 la combi de alto y 1,93 la Fiat Doblò. Ahí va. Y ahora sí, el ancho ya comentamos. El ancho es 1,87 de la Dodge Journey, 1,72 en la combi y 1,72,2 en la Doblò. Son menos anchas la combi y la Doblò que la Dodge Journey. Eso nos sorprendió a nosotros cuando estábamos buscando las medidas, que nosotros creíamos que la combi, así como muchos deben tener ese concepto de verlo así de lejos, pensábamos que la combi era mucho más grande, muchísimo más grande, y en realidad no. Nos vinimos para dentro de la camioneta porque está haciendo bastante frío acá en Florianópolis, así que bueno, acá está calentito, está todo bien. Seguimos hablando sobre el tema de las medidas de la combi. Sí, o sea, lo que les comentábamos era que, claro, nosotros nos parecía que eran mucho más grandes las combis de entrada, o sea, que había sido como la opción que decíamos, bueno, es más grande, vamos a ir por combi. Y en realidad cuando empezamos a ver las medidas en comparación, por ejemplo, con esta camioneta, nos dimos cuenta que no era tan grande. Tiene sus ventajas, que sobre todo la altura, que eso sí es verdad que tiene una diferencia y hace, la verdad que suma de espacio, pero en realidad Sí. también en general no entras parado en una combi igual. Entonces nosotros medimos 1,80 yo, 1,68 ella. Muy difícil, no entras en una combi parado, entonces tampoco nos iba a hacer eso. Claro, en realidad no entrábamos parados en ninguna de las tres, así que eso, bueno, era lo mismo. Lo que teníamos que ver era las otras cosas de las que ya les hablamos y el tema del ancho también, que es bastante diferente. Esta camioneta es bastante ancha y bastante larga. Que claro, el ancho se va a hacer bastante importante, sobre todo en lo que nosotros tenemos idea en la construcción, el ancho nos va a significar bastante y nos va a sumar mucho. Y después el tema del largo, sobre todo, que el largo para dormir y demás nos va a hacer también bastante diferencia, porque como decíamos, nosotros, que o no a la altura que tenemos, no precisamos una cama que tenga una altura bastante buena, entonces el tema del largo nos va a sumar mucho. Así que bueno, por ese mismo motivo
que terminamos eligiendo sumado a los otros motivos, ¿no? Esto, como le decimos, son todo pequeñas partes que en el conjunto terminaron haciendo decidir, ¿no? O sea, tomar la decisión Claro. de por una o por otra. ¿Y cuál es el costo de esta camioneta, esta Dodge Journey en la que vamos a armar nuestro motorhome, nuestra casa para los tres? ¿Cuánto es que nos valió? Nosotros vimos muchos comentarios en nuestro otro canal de personas que vimos que pensaban que salía muy cara, pero les decimos muy cara, de que nos llegaron a decir que valía $50.000 o algo así. La verdad, nosotros no sabemos cuánto vale en otros países. Nosotros les vamos a contar cuánto vale acá en Brasil, donde estamos viendo nosotros, donde la compramos. Y bueno, la verdad que nos sorprendieron de que pensaban de que valía muchísimo más de lo que nos valió. Incluso, si quieren, déjennos en los comentarios cuánto cuesta esta camioneta Dodge Journey 2010 en su país, en su ciudad y demás. Porque sí, nos dejó pensando bastante. El tema de que pensaran que valía $50.000 o que pensaran que valía mucho menos que una Sprinter, la verdad es que nos llamó mucho la atención y nos hace pensar en que capaz que en otros países sale muchísimo más cara de lo que nos salió acá. Sí, porque nos comentaban, ¿por qué no la venden? ¿O por qué no se compraron una Sprinter? ¿O por qué no eligieron una Master? Que van a estar mucho más cómodos. Y claro, no la elegimos por un tema económico, como les comentábamos, porque valen más del doble de lo que nos salió esta camioneta. Claro. Muchísimo más sale, muchísimo más. Entonces, claro, se ve que en otros países o algo, las Sprinters pueden valer menos, pueden ser más baratas que la Dodge Journey, no tenemos idea, pero nos dejaron sorprendidos los comentarios de que pensaban que valía muchísimo más. Y la verdad que no. Así que bueno, vamos a comentarles un poquito de los precios. Las combi valen 37.000 de FIPE de base en Brasil. Las 2010, el mismo año que esta camioneta. Les vamos a comentar en los tres tipos de vehículos. Les vamos a comentar del mismo año. 37.000, pero claro, tenés el tema de que puede estar con cosas para hacer, porque las combi las usan mucho para trabajar. Entonces... Es todo un tema esto de las combis. Las que nosotros vimos estaban hechas paté, estaban destruidísimas y valían, sí, más o menos ahí 30.000, con muchas cosas para hacer. Claro. Y la verdad que nos decepcionó el tema de la combi porque vimos muchísimas y de las que vimos estaban con la lataría, la parte de la chapa, toda oxidada. Claro. Y tenías que hacerla prácticamente toda la chapa de nuevo. Estaban lamentablemente oxidadas y eso es algo que vimos en el tema de las combis, que se repetía y se repetía. El tema de chapa completamente oxidada, tenés que hacerla, el piso que se destruía. Y bueno, esta camioneta nada que ver, la chapa está impecable, claro. No tiene oxidación, no tiene nada. Y los precios de las combis antes eran mucho más baratos, pero en los últimos años fueron subiendo mucho. Porque ¿qué pasa? En estos últimos años mucha gente eligió la vida van life, el tema de viajar en motorhome o de vivir directamente en motorhome. A veces ni siquiera es para viajar, sino para vivir y en un lugar específico. Entonces, claro, fueron subiendo, la demanda subió, ¿no? La oferta era la misma porque las camionetas estas son construidas en 2010, pero la demanda subió, subieron los precios. Las combi que antes valían 20.000 reales, 25.000 reales, ahora, como le decimos, la base es 37 y una combi que esté en buen estado te puede pasar tranquilamente de los 40.000 reales, ¿está? Entonces, para que tengan una idea en dólares, son unos $8.000. ¿Está? 40.000 reales. Una combi completamente pelada, sin nada, sin ningún tipo de construcción. Una combi con construcción de motorhome te vale a partir de los 80.000 reales para arriba, más o menos del año 2010, 2011, 2012, que está más o menos bien, de los 80.000 reales para arriba. Era una locura los precios que veíamos, no podíamos creer. Claro, entonces bueno, por eso mismo es uno de los motivos el tema de eso. Después, las Dobló, la Fiat Dobló, valen 35.000 reales de base. Que bueno, tienen menos problemas de chapa, tienen buen motor. La verdad es que las Fiat Dobló son muy buena opción. Y el precio está bastante bueno, 35.000 reales, que son unos $7.000, está bastante bueno. Lo que tiene las Dobló es que, claro, perdés mucho en el largo. Es un poquito más alta que esta, es un poco menos ancha, pero bueno, tampoco es una locura. Pero la diferencia grande está en el largo, 65 centímetros menos de largo tiene. En esta vida de vivir en una camioneta, cada centímetro te hace la diferencia. Y si hablamos de
65 centímetros es un montón de lugar que la verdad es que nosotros se nos iba a complicar muchísimo. Así que bueno, por eso también esa no fue la opción elegida. ¿Y cuánto es que cuesta esta camioneta en donde vamos a hacer nuestro motorhome, donde vamos a vivir los tres? ¿Cuánto es que vale? Bueno, te cuento que vale 41.000 reales 500. O sea, en dólares son más o menos unos 8.300 dólares. Para que tengan una idea, las personas que pensaban que valía de repente 50.000 dólares o algo de eso. 8.300 dólares. 41.500 reales es la base, ¿no?, del FIPE de la camioneta. La verdad es que, como verán, está en el mismo rango de precio las tres. La dobló es un poquito más barata, pero básicamente el nivel de precios es muy similar en las tres. Y bueno, fue que nos terminamos decantando por esta, por todas las cuestiones que les comentamos a lo largo del video, ¿no? Y bueno, lo importante que les queríamos contar es el valor que nos salió a nosotros, porque lo que les comentó Pablo es el valor de la tabela FIPE, eso que le comentábamos de más o menos a cuánto se puede vender el auto, cuánto es que está en mercado. La base, pero nosotros, como sabíamos que le íbamos a tener que hacer cosas, básicamente negociamos una oferta, negociamos un valor. Ya de por sí la tenían un poco más baja, porque había algunas cosas para hacerle, y además nosotros negociamos arriba un poco más el valor. ¿Y cuánto es que nos terminó costando esta camioneta? Después de que lo negociamos y terminamos bajando bastante el precio, que terminó bastante más abajo de lo que valía en realidad. Bueno, pagamos por la Dodge Journey que tenemos, nuestra futura casa, 31.000 reales. Una locura. ¿Se imaginaban? O sea, pagamos más barato que lo que vendimos nuestro auto. Claro, pagamos más o menos 6.000 dólares. Ahora, claro, también habían está cosas para hacerle mecánicas. ¿cuánto le gastamos? Que le gastamos bastante. Ya le vamos avisando que le gastamos bastante. Nosotros ya sabíamos que habían cosas que había que hacerle. Ya el precio estaba un poco por debajo del FIPE. Nosotros además negociamos. Sabíamos que teníamos que hacerles varias cosas a la camioneta, y teníamos esa plata de diferencia separada. Como les decíamos, la diferencia entre lo que la compramos y el FIPE fueron como 10.500 reales. Y nosotros teníamos separado para justamente hacerle esas reparaciones que le vamos a estar comentando. Que fue bastante, sí, pero bueno, ya verán, ya les contaremos en los próximos videos sobre eso. Ahora sí, esta camioneta tiene una desventaja, tiene una parte negativa, tiene un contra. Y ese es el consumo del combustible en ciudad. Ese es el principal punto negativo que tiene esta camioneta, que es que en ciudad, si bien incluso marca como por regla de que es 6.6, incluso en ciudad nosotros hemos llegado a hacer 5, porque cuando hay mucho tránsito gasta más. Y la verdad es que sí, el consumo en ciudad está entre 5, 6, 6.5, y es bastante, es verdad. No vamos a estar tanto en ciudad, vamos a hacer más que nada kilómetro en ruta. Después sí, obviamente que también vamos a entrar en ciudades, entonces sí que vamos a gastar en eso. Pero bueno, en realidad ese sería el punto negativo que le vemos, ese sería el contra principal que le vemos a esta camioneta. En los próximos videos vamos a estarles mostrando muchas cosas. Vamos a empezar con el unboxing, porque ya compramos muchas cosas de las que van a ir al motorhome. Todavía falta algunas llegar, pero ya llegaron varias cosas. Vamos a ir haciendo el unboxing de las cosas para el motorhome, para acampar, todo el equipamiento que vamos a tener. Bueno, se van a venir esas cosas que van a estar increíbles, y además le vamos a ir comentando los precios de las cosas que nosotros compramos y nos llegan y demás. Así tienen una idea de cuánto valen, y capaz que les puede llegar a valer la pena si están pensando venir a Brasil o están en Brasil y bueno, y quieren comprar alguna cosa, les puede llegar a valer bastante la pena, ¿eh? Dejen en los comentarios a ver su opinión sobre esta camioneta, sobre lo que vamos a hacer. También recibimos recomendaciones, todos los consejos que nos quieran dejar, dejen en los comentarios, que los vamos a estar leyendo con muchísimo gusto. Dejen su like en el video para apoyarnos, para seguir creciendo en este canal. Suscríbanse, activen la notificación también para recibir el video nuevo de cada semana, y también el video sorpresa que les vamos a estar subiendo por ahí. No se olviden, sábados a las 4 de la tarde, video nuevo de Nami por el Mundo, con nuevas novedades, se van a venir en breve. Y bueno, les queríamos agradecer también por el apoyo que estamos recibiendo, por todas las personas que se están uniendo en esta comunidad. Vamos a crecer, vamos a viajar juntos, y bueno, muchas gracias. Sí, la verdad lo agradecemos muchísimo. Se van a venir muchos videos, se van a ver videos sorpresa en la semana, que va a estar muy bueno, porque acá se viene con todo esto. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Aunque hubiese estado bueno una Sprinter, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Algún día. Algún día vendrá.